Continuamos. Aclarando conceptos. Un cordial saludo a los estimables amigos y amigas de siempre, incluyendo a los nuevos amigos de este canal de TVX, el canal de la Resistencia. Para sacar adelante al país se necesita del esfuerzo de todos. No se puede desarrollar un país y aumentar el empleo sin el papel concomitante de la empresa privada y el apoyo solidario de la banca. Venimos de una crisis institucional histórica, aunado a una crisis mundial de grandes proporciones que nos envuelve día a día. El gobierno está dando las garantías que la empresa privada necesita. Yo no veo fundamentos del capital nacional para no realizar nuevas inversiones y realizar tan solo, durante todo este tiempo, las mínimas inversiones para mantener sus negocios trabajando. Ni avalo a aquellos que dicen que no hay garantías de inversión. El gobierno mantiene las reglas del juego. Las grandes exenciones y los enormes subsidios conseguidos por gobiernos anteriores se han mantenido sin cambio alguno. Los monopolios privados, incluso anticonstitucionales, formados en anteriores gobiernos de derecha, siguen funcionando. Los oligopolios continúan intocables y la dolarización prácticamente irrestricta e ilimitada permite con facilidad sacar al extranjero ganancias declaradas o no declaradas, capitales y hasta préstamos. Se han fortalecido los lazos económicos y políticos con los Estados Unidos y ni siquiera se han formalizado un acuerdo global de importación de petróleo y derivados con Venezuela, entrando a Petrocaribe. Los TLC continúan funcionando con ese caudal de impuestos de importación eliminados. Las privatizaciones continúan inalteradas. Los cielos abiertos no se aprueban, siendo las tarifas aéreas desde El Salvador a Centroamérica las más caras del mundo por kilómetro de viaje. Las declaraciones de renta y de IVA de algunas grandes empresas no se revisan, ni siquiera aquellas que evidencian enormes indicios de evasión fiscal. La libertad de prensa es prácticamente total y los grandes medios prácticamente imponen paradigmas, no siempre ciertos, jugando a la política partidarista, incluso a los medios escritos. Se les subsidia ampliamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía se piden mayores beneficios fiscales para invertir y mayores garantías. Yo insisto, se pueden aumentar los beneficios a las grandes empresas, incluso duplicarlos y reducir los subsidios a la clase media e incluso al pueblo. Pero aún así, la gran empresa nacional, salvo excepciones, no invertirá masivamente con este gobierno por estar jugando a la política partidarista. Fuera de eso, el capital internacional es tremendamente timorato y reacciona negativamente ante cualquier indicio, aunque sea un simple rumor. El gobierno debería realizar una propaganda internacional neutralizando la propaganda negativa orquestada por el cuarto poder, que está jugando a ser el primero. El problema se complica cuando el rumor se mantiene política y permanentemente o cuando el rumor se generaliza masivamente y de golpe. Como son simples conjeturas hábilmente presentadas, no resultan ciertas, al menos no en la magnitud presentada. A los nacionales políticamente no comprometidos les aconsejo que no deben asustarse con el petate del muerto, sobre todo cuando este es el mismo que se ha usado siempre y no ha pasado nada. Como en todo negocio, los que pierden son los que se desesperan, huyen y hacen inversiones apresuradas. Lo vimos el año pasado en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde se estableció un pánico financiero colectivo por la crisis griega, que no tiene incidencia negativa apreciable en los Estados Unidos. Sin embargo, la Bolsa de Valores de Nueva York cayó 10% en escasos minutos y hasta las acciones más sólidas se desplomaron. En un abrir y cerrar de ojos, una riqueza mayor a la total existente en Centroamérica cambió de manos, vendiendo acciones a bajo precio los timoratos y comprándolas los que no se dejaron llevar por la suposición y analizaron la oportunidad de comprar barato. Cuando se disipó el rumor, las acciones subieron al nivel que se encontraban. Esto nos deja dos lecciones. Uno, que no hay que guiarse por supuestos rumores, mucho menos si estos son magnificados y exagerados. Dos, que el mercado mundial es altamente complicado y que no es fácil invertir en él,
sobre todo para aquellos acostumbrados a trabajar en ligas menores. Antes del triunfo de Funes más del FMLN, la propaganda fue masivamente destructiva. Si Funes y el FMLN ganaban, el país se desestabilizaría, la ayuda de los Estados Unidos se acabaría y empezarían las deportaciones masivas. Se aplicaría el socialismo extremo y empezarían las nacionalizaciones y expropiaciones. El resultado no dio los efectos políticos deseados, ya que Funes y el FMLN salieron vencedores, pero produjo un efecto indeseado, el temor a invertir en El Salvador, lo cual se sigue fomentando con una propaganda masiva y permanente. Como manifesté en un programa de Aclarando Conceptos, antes de las elecciones, yo continué invirtiendo en El Salvador, algunos lo hicieron también. Ganó Funes y el Frente, y no ha pasado ninguna tragedia. Esto es un mentiza de la propaganda previa y un logro fundamental de este gobierno que no se menciona o se minimiza, pero que es espectacular. Mucho más al amparo de todos los señalamientos negativos que no se materializaron. No se desestabilizó al país. La ayuda de los Estados Unidos continúa. La amistad con los Estados Unidos se ha incrementado. Las deportaciones masivas no se han realizado. No existen las nacionalizaciones y las expropiaciones. E incluso las remesas familiares han aumentado. Sin embargo, los que sacaron dinero apresuradamente antes de las elecciones perdieron. Como unos ejemplos, enviaron cientos de millones de dólares al Banco Stanford, que resultó ser un fraude financiero. Otros invirtieron cantidades mayores en el Citigroup, cuando se encontraba arriba de 50 cada acción, la cual bajó hasta 99 centavos, aunque hoy se encuentra parcialmente solamente recuperada. Muchos invirtieron en acciones históricamente sólidas, como AIG, General Motors, Lehman Brothers, Kodak, etcétera, para perder la casi totalidad de su capital. Otros, pensando en que la crisis del dólar sería permanente, trasladaron sus inversiones a Europa confiando en la fortaleza del euro. Y con la crisis actual del mismo, iniciada con el colapso griego y la crisis de Europa y otros países europeos, han visto cómo su capital se diluye aún más. Mientras tanto, no han caído en la bancarrota total porque sus inversiones en El Salvador continúan produciendo, a pesar del gobierno. Para aquellos que somos parte de la sociedad civil y no pertenecemos a ningún partido político, vemos la política sin apasionamientos extremos y lo hacemos dentro de una óptica global no partidarista. Para aquellos que continúan sin saberlo, socialismo es una doctrina que pondera la intervención del Estado en los medios de producción e intercambio, diferente al liberalismo que pondera la iniciativa privada y considera que el Estado no debe intervenir en modo alguno en las relaciones económicas que existen entre individuos, empresas e instituciones. Ambos sistemas han demostrado por sí solos ser un fracaso. Lo correcto es una mezcla apropiada de ambos para cada país de acuerdo a las circunstancias propias. La crisis económica de los Estados Unidos fue producto de ese liberalismo extremo, llamado también capitalismo salvaje o neoliberalismo. Se dejó toda la regulación del mercado, permitiendo los abusos financieros, la burbuja inmobiliaria, el descontrol de los seguros, los préstamos sin respaldo que luego se revendían más caros, las pirámides fraudulentas y los bonos basura. El gobierno de Estados Unidos intervino y las grandes empresas que abogaban por cero intervención estatal suplicaban luego que la salvaran con una intervención estatal, o sea, un socialismo al estilo de los Estados Unidos realizados en el siglo XXI. Esta intervención en las empresas se aúna a una vigilancia estatal permanente de los Estados Unidos sobre las inversiones, tratando de evitar ahora con mayor fuerza los monopolios, controlando la bolsa de valores, los fraudes, las especulaciones fraudulentas, la evasión fiscal, los delitos de cuello blanco que se pagan con la cárcel, y no es raro encontrar a empresarios que abusan de información privilegiada, insider trading, o que maquillan balances y que estafan con ellos a los inversionistas y evaden al fisco, que luego vayan a la cárcel, no importa el capital o poder que dispongan. Y Estados Unidos está hablando de una reforma financiera de grandes proporciones. Estas son todas medidas socialistas en el país que pondera la libertad individual. Como un ejemplo diferente, China popular, otrora subdesarrollada, es ahora la segunda potencia económica mundial, solo luego de Estados Unidos. Y esto se ha logrado con esa mezcla lo chino de capitalismo con socialismo, de acuerdo a los tres principios chinos. El capitalismo se aplica cuando convenga a los intereses del pueblo, cuando resulte más rentable o produzca más y cuando sea de interés nacional. En lo demás se aplica el socialismo. Y Chávez,
aplica un socialismo del siglo XXI a lo venezolano, con más de 70.000 millones de reservas, petróleo en abundancia, la mayor reserva mundial si le sumamos el petróleo no convencional, hierro y grandes inversiones en ultramar. Nacionaliza empresas estratégicas comprándolas a precio de mercado y negocia con los Estados Unidos, vendiéndole 1,5 millones de barriles, millones de barriles diarios de petróleo, comercializando también gasolina, diésel y lubricante al detalle en más de 14.000 estaciones de servicio en los Estados Unidos, la cadena Citgo, y participa en la refinación de petróleo en ese país. El gobierno salvadoreño no tiene recursos para nacionalizar, aunque quisiera. Ya desde julio de 2006 el gobierno anterior anunciaba que no disponía ni siquiera de los 25 millones de dólares anuales que representó en el 2005 el subsidio al transporte. Ahora en el 2012 se repite lo mismo. El Salvador no puede ser así socialista del siglo XXI, a los Chávez, porque no dispone de dinero para las nacionalizaciones e intervenciones, ni tampoco de los técnicos suficientes y con capacidad empresarial para manejar estatalmente a las empresas. Pero una dosis de socialismo no debe temerse, incluso es conveniente. Por ejemplo, en nuestro país no se pueden revertir las privatizaciones, pero sí puede evitarse que continúen. Los puertos y aeropuertos, la salud pública, el seguro social, la CEL, la educación pública, el agua no deben privatizarse. Una clase de IRA mejorado para garantizar la autosuficiencia alimentaria debe proyectarse a la par de empresas mixtas, conjuntamente con el fomento de la empresa privada, lo cual debe ser un motor de desarrollo nacional. Eso sí, el Estado debe ser un ente regulador de las empresas, sobre todo en aquellas monopólicas y oligopólicas del país, especialmente cuando son estratégicas, no permitiendo abusos, sobre todo de aquellas que a pesar de sus ventajas y privilegios declaren pérdidas o exijan ganancias, perjudicando al fisco, al usuario y a los pequeños. CAES es el mejor ejemplo de abuso exagerado y evasión intencional. El gobierno tiene que intervenir en estos casos, frenando los excesos y también evitando el acoso sobre los micros, pequeños y medianos empresarios. En los países pequeños, y sobre todo en los países con economía dolarizada como el nuestro, sin política crediticia, la cosa se complica aún más. El circulante no puede incrementarse. Este se encuentra en poder de los bancos que han restringido los créditos normales a los pequeños y medianos empresarios, otorgándoles créditos cautivos, utilizando para ello tarjetas de crédito con intereses hasta del 50% anual o más. Fuera de ello, el gobierno no tiene dinero suficiente y las deudas y compromisos son mayores, así que tienen que planificarse nuevos impuestos o realizar nuevos préstamos. Los primeros indeseables y los últimos inconvenientes. Existen una serie de problemas con tendencia histórica de agravarse a través del tiempo. Además, junto a la desunión y el enfrentamiento que se acentúan, las incertidumbres, los problemas se multiplican y complican. Para ello se requiere una gran dosis de unidad para aquello que compartimos y una gran dosis de tolerancia para lo que disentimos. Buscar al menos el punto tangencial de concordancia, acercando posiciones, donde solamente la crítica constructiva y la autocrítica deberán ser las únicas existentes. Se habla de racionalizar el gasto público y esto se basa fundamentalmente en la reducción de subsidios populares y los recortes de ayuda social. Nadie menciona las exenciones fiscales a grandes empresas, ni la evasión fiscal, ni las concesiones monopólicas, ni los costos de extracción de recursos a cero precio. Gracias a Dios que no tenemos petróleo, ni los impuestos exonerados de importación vía TLC, ni la misma exoneración de los mismos, incluyendo eliminación del IVA y renta de ciertas empresas privadas, etcétera, etcétera. Esto, con un pequeño ajuste de algunos de ellos, no necesariamente eliminación, daría suficientes ingresos al Estado que el gobierno urgentemente necesita, sin necesidad de gravar más a la clase media o abandonar a los pobres. Es cierto que la empresa privada y la inversión extranjera deben fomentarse, pero debe establecerse un marco de referencia con reglas claras del juego y donde el Estado supervise y corrija las disfuncionalidades y frene los abusos. También es cierto que nadie trabaja gratis y que la empresa privada necesita obtener ganancias, pero estas se tienen que ser razonables y reguladas cuando se trate de monopolios o cárteles oligopólicos.
con mayor razón cuando tenemos una crisis internacional de colosal tamaño que ya nos está impactando con inusitada fuerza desde hace varios años y que continúa un agotamiento del sistema y un margen de maniobra casi inexistente. Muchas gracias.